Bienvenidos a HQNTC. En el video de hoy te voy a contar la historia de una madre y su hijo que emprendieron un viaje sin regreso y del cual, aún muchos años después, se mantiene una interrogante. ¿Qué pasó con Timothy Pidson? Pero antes, si te gustan este tipo de videos, te invito a que te suscribas al canal, pues subo contenido todas las semanas. Ahora sí, si te interesa conocer todos los detalles de esta historia, quédate, acomódate y pasemos a los hechos. James Pidson y Amy Fry se conocieron en el 2003 y en ese mismo año empezaron a salir. James había superado un cáncer en su juventud y ahora buscaba rehacer su vida. En el caso de Amy, se había enfrentado a diferentes procesos de depresión. Se había casado y divorciado 3 veces y ahora se daba una nueva oportunidad conociendo a James. Durante su noviazgo, ambos habían acordado tener una relación sin hijos. En el caso de Amy, tenía mucho miedo de pasar su depresión y en el caso de James, creía erróneamente que la quimioterapia lo había dejado estéril. Pero un año después de estar saliendo y para la sorpresa de ambos, Amy quedó embarazada. A la pareja le pareció que este bebé se trataba de un milagro inesperado, por lo que decidieron en el 2004 contraer matrimonio en una ceremonia privada y sencilla. Se mudaron a Aurora, Illinois, donde el padre de Amy les ofreció empleo a ambos en su empresa de bienes raíces. El 18 de octubre del 2004 nacería Timothy y ambos padres cayeron rendidos ante su hijo. Lo cuidaban y criaban lleno de cariño y atenciones. Sus padres, conforme Timothy crecía, se preocupaban siempre de su bienestar. Le enseñaron desde muy pequeño, por ejemplo, a marcar al 911. Y también, tras la insistencia de su padre, Timothy siempre llevaba consigo una tarjeta de identificación infantil que también tenía sus huellas dactilares en caso de que el niño en algún momento se perdiera. Pero mientras Timothy crecía como un niño inteligente y lleno de energía, querido por todos, la relación de sus padres se disolvía. La depresión de Amy había vuelto con más fuerza que nunca. Además, la pareja también se enfrentaba a una crisis financiera. Tenían discusiones frecuentemente y por todo. Cuando estas discusiones tenían lugar, Amy solía salir de la casa para estar sola un rato. De hecho, ambos consideraron el divorcio en el 2008 cuando James encontró mensajes que intercambiaba Amy con otro hombre. Pero Amy, luego de examinar toda la situación, decidió mantenerse en su matrimonio y tratar de mejorar las cosas. Para Amy, la sola idea de que en un divorcio un juez le diera la custodia a James era su peor miedo. Y esto era una probabilidad, ya que Amy se enfrentaba a problemas de salud mental, que ante la mirada de un juez podían incapacitarla para cuidar a su hijo. Así que James y Amy decidieron continuar con su matrimonio. Pero una serie de acontecimientos llevó a que en el 2011 Amy elaborara un macabro plan. Amy y James habían tenido una gran pelea debido a que Amy planificó un viaje a las Bahamas sola con una amiga, sin su marido y sin su hijo. James pensaba que no estaban preparados financieramente para asumir ese viaje. De todas maneras, Amy se fue. Para sorpresa de James, Amy, de regreso de las Bahamas, actuaba como si no hubiese pasado nada. Él estaba muy contento de que la pelea hubiese por fin finalizado, pero no podía imaginarse el giro inesperado que tomarían los acontecimientos. El miércoles 11 de mayo del 2008, a las 8 de la mañana, James y Amy llevaron a Timothy hasta su escuela, la Greenman Elementary School, donde el niño se despidió de sus padres. Luego, James llevó a Amy hasta su trabajo, donde la despidió con un beso. Más tarde, esa misma mañana, a las 10:30, James regresó a la escuela para buscar a Timothy. Como el pequeño solo tenía 6 años, sus mañanas escolares eran más bien cortas. Pero para su sorpresa, en la escuela le dijeron que Timothy ya se había marchado y que la persona que lo había recogido era su madre. James se sorprendió y se molestó de que Amy no lo hubiese avisado. Intentó llamarla y enviarle mensajes, pero no recibió contestación alguna. Ya en su trabajo, James no lograba concentrarse y pidió el resto de la tarde libre. Las horas pasaban y James no tenía noticias de Amy y Timothy. Empezó a llamar a todos para ver si alguien sabía algo de su esposa, pero nadie sabía nada.
La familia de Amy no se alarmó demasiado porque todos sabían que cuando Amy se molestaba solía salir un par de horas. Así que James pensó que aún estaba enojada por lo del viaje a las Bahamas. Pero esa noche, cuando James se dio cuenta de que Amy no se había llevado sus medicinas y de hecho parecía no haberlas estado tomando desde hacía días, decidió que era el momento de llamar a la policía. Amy tomaba lorazepam o el Butrim y Lexapro para regular sus estados ansiosos y depresivos, pero cuando no lo hacía, su temperamento y conducta podían ser inestables. La policía le dijo a James que le diera algo de tiempo, por lo menos 24 horas. Así que ese día no tomaron el reporte de persona desaparecida, sino que al día siguiente fueron hasta el trabajo de James y allí hicieron el reporte e iniciaron la búsqueda. Para el alivio de todos, Amy se comunicó el viernes 14 de mayo, y aunque no llamó directamente a James, llamó a otras personas, a su hermana Cara y a su madre, y también al hermano mayor de James. Aunque el padre del niño intentó comunicarse con ella por todos los medios, para él no había respuesta. Amy le había dicho a sus familiares que estaban bien y que solo había salido a pasear con Timothy y a despejar un poco su mente, ya que necesitaba estar sola. Esto, por supuesto, significó para sus familiares un gran alivio, que entendieron que se trataba de un simple viaje que pasaría de pronto y sin mayores consecuencias. Pero el alivio se acabó cuando el sábado 15 de mayo en la mañana, 2 detectives tocaron a la puerta de James para darle una terrible noticia. Amy había sido hallada sin vida en un hotel y no había rastro de Timothy. ¿Qué había pasado exactamente durante esos días? ¿Qué sucedió que todo terminó en aquella tragedia? Durante los siguientes días empezaron a salir a relucir más detalles sobre qué hicieron exactamente Amy y Timothy durante esos días que duraron desaparecidos. Varios videos de seguridad, varias cámaras de seguridad los captaron en diferentes establecimientos y tiendas. Para poder entender todo lo que hizo Amy, vamos a devolvernos hasta el día de la desaparición de Timothy, al miércoles 11 de mayo. Ese día, desde que James dejó al niño en la escuela y a Amy en su trabajo, esta se devolvió casi de inmediato a buscar a Timothy. Para trasladarse usó su vehículo, una Ford Expedition 2004 azul, que había dejado parqueada en su trabajo el día antes con el pretexto de que se sentía mal y no podía manejar hasta su casa. Las cámaras de seguridad de la escuela de Timothy la muestran entrando a las 8:15 de la mañana esperando al niño y luego se ve cómo se marcha con él. A las 10 de la mañana, Amy llega hasta un mecánico. Allí deja su vehículo para que le hagan algunas reparaciones. Aparentemente, Amy sabía que el vehículo necesitaba estar en óptimas condiciones para el viaje largo que haría. Como la reparación de su vehículo llevaba un par de horas, Amy llevó a Timothy hasta el Brookfield Zoo, que quedaba cerca y que además era uno de los lugares favoritos del pequeño Tim. En la tarde, Amy regresa hasta el mecánico con su hijo para recoger el vehículo y manejan más de una hora hasta lo que era entonces el Key Lime Cove Water Resort en Gurnee. Allí pasaron la noche. Mientras todo esto sucedía, el mismo día en el que Amy recogió a Timothy de la escuela, esta ignoraba las llamadas y mensajes que le hacían sus familiares. El jueves, al otro día, se dirigen hasta el Kalahari Resort en Wisconsin Dells. En el camino hicieron algunas paradas para comprar comida, bebida y ropa para Timmy. Ya al día siguiente, el viernes en la mañana, 2 días después de que Amy recogiera a Timothy del colegio, hacen el checkout del hotel mientras Timothy la espera. Y aunque parece una imagen cualquiera que capta la cámara de seguridad de una madre y su hijo esperando, estas son en realidad las últimas imágenes que se tienen de Timothy. Después de esto, después de que el viernes Amy hace el checkout del último hotel en el que se hospeda con Timothy, es cuando empieza entonces a realizar las llamadas a sus familiares. Se sabe que en ese momento Timothy aún estaba con ella, pues las personas a las que llamó lo escuchaban de fondo, hablando y diciendo que tenía hambre. Luego de estas llamadas, Amy apaga su teléfono y se dirige hasta Rock River Sterling, en Illinois, una pequeña ciudad rodeada por granjas que se encuentra a 80 millas de Aurora. Es un misterio el por qué Amy se dirigió hasta este pequeño poblado, pero sí se sabe que Amy secretamente en ocasiones anteriores visitó sin decirle a nadie este mismo lugar. A las 8 de la noche una cámara la vuelve a captar, pero esta vez sola,
en Winnebago, cerca de Rockford. Allí, Amy compró sobres y papel. Entre las 11:15 y 11:30 de la noche, Amy se hospedó en el Rockford Motel. Al día siguiente, a las 12:30 del mediodía, una encargada de limpieza la encontró en el piso de la habitación. Amy se había quitado la vida. En la habitación se encontraron diferentes pertenencias. Se encontró una botella de medicina infantil para la gripe, usada, pero no vacía. Se encontró también la tarjeta de identificación que cargaba Timothy consigo, pero no se encontraron sus otras pertenencias, como su ropa, su mochila ni sus juguetes. También había una nota que Amy le había dejado a los empleados del hotel pidiéndole disculpas porque iban a tener que limpiar. Se encontró también una carta de Amy dirigida a su madre, donde le decía que Timothy estaba a salvo, que lo estaban cuidando y que nunca sería encontrado, que nunca lo volverían a ver. En el vehículo de Amy, la policía encontró rastros de sangre que coincidían con el niño, pero luego se determinó que Timothy había tenido una hemorragia nasal días antes y que esta era la razón por la que su sangre estaba en el vehículo. Aunque se llevaron a cabo múltiples búsquedas de Timothy, se ofrecieron recompensas, su padre fue a la televisión a pedir información, a pesar de todos los esfuerzos por encontrarlo, nada dio resultado. Casi 8 años después, en el 2019, después de la extraña desaparición de Timothy, en Ohio, apareció un joven de aspecto desaliñado que decía ser él. Por supuesto, esto ilusionó muchísimo a su familia, con la idea de que Timothy por fin había regresado a casa. Pero para su decepción, cuando las autoridades realizaron una prueba de ADN al joven, se dieron cuenta de que en realidad se trataba de Brian Rini, un hombre de 23 años que presentaba problemas mentales y había conocido el caso en televisión. Fue condenado a 2 años de prisión por intento agravado de robo de identidad. En 2021 se cumplieron 10 años de la muerte de Amy y la extraña desaparición de Timothy. Este mismo año se ha hecho otro retrato progresivo de cómo podría verse Timothy en la actualidad. La policía y el Centro Nacional de Niños Perdidos aún manejan la posibilidad de que se encuentre con vida. A pesar de las diferentes teorías sobre la desaparición de este niño de solo 6 años y el paso del tiempo, es muy poco lo que se sabe sobre qué pudo haberle pasado ese día. ¿Lo entregó su madre a otra familia para que lo cuidaran? ¿O quizás le dio al niño su mismo final? No se sabe, pero su padre y su familia esperan respuestas y se hacen aún la misma pregunta. ¿Dónde está Timothy Pidson? Hasta aquí la historia sobre la extraña desaparición de Timothy Pidson. Espero, como siempre, leer tus impresiones en los comentarios y nos vemos en el próximo video.